Damos paso a nuestra primera jornada del día de hoy, a cargo del ingeniero Darío Ibargüengoitia. Él es ingeniero mecánico egresado de la UNAM, cuenta con maestría en ingeniería en la Universidad Panamericana en Biodiseño y Tecnologías Ambientales, director general en Ambiente Regenerativo Integral SC, presidente del Consejo de IVALCA SADCB, miembro de la Junta Directiva del World Green Building Council 2019-2023 y tesorero de la Junta en 2022. Encargado del Comité de Relación con Gobierno de ASHRAE, capítulo Ciudad de México, Lead Fellow desde 2011 y Young Raider desde 2023. BCXP by ASHRAE, Building Commissioning Professional, cuenta con más de 35 años de experiencia como diseñador de aire acondicionado y ventilación, modelador energético, análisis bioclimáticos, agente de comisionamiento y asesor sustentable, coordinador del Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental para el ONCE en México, en cuanto a confort térmico, ventilación, acústica y niveles de iluminación. Miembro del Comité de ASHRAE de redacción del examen de la certificación CDP Certified Decarbonization Professional y del examen de BCXP. Bienvenido, Darío. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada gerencial del SIC 2024. Adelante con tu presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nayeli, y muy buenos días a todos. Es un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy una charla gracias a Puntual Media y al Congreso Internacional de Climatización y platicar un poquito en este entorno de la climatización, por qué es tan importante y por qué es tan esencial en este proceso de descarbonización. Y me gustaría empezar porque definiéramos qué son estos efectos o emisiones de gases de efecto invernadero que estamos enviando a la atmósfera y que tanto nos están perjudicando al planeta. Hay muchos, desde el dióxido de carbono, que es el que más se menciona y más conocido, pero también tenemos gases como el SF6, que es un gas con alto poder de potencial de calentamiento global y que normalmente lo encontramos en subestaciones eléctricas de grandes dimensiones. También tenemos el metano, que sale de muchas otras fuentes, incluyendo la ganadería, el óxido de nitrógeno, que también tiene un alto nivel de potencial de calentamiento global, y los PFCs, que son problemas a muy largo plazo, ya que pueden quedar en la atmósfera. Todos estos gases se emiten a la atmósfera, ya sea de manera directa, es decir, cuando manejamos un vehículo, cuando encendemos nuestra estufa, cuando tenemos actividades que directamente emiten estos diferentes gases. Y hay un alcance 2, que es el indirecto, que tiene que ver con cómo se genera la energía eléctrica en nuestro país. Y un tercer alcance que sería un poco más indirecto, que es cómo nos transportamos, cómo hacemos la disposición de los residuos, cómo nos movemos en avión, ya sea por turismo o por negocios, qué productos utilizamos, y todas estas actividades que emiten gases de efecto invernadero, lo que se ha decidido es llevarlo a una sola medición. Si tratáramos de darle a cada uno de estos, como mencioné, tiene un potencial de calentamiento global. Y lo que hacemos a través de eso es encontrar el factor para llevarlo a compararlos todos basados en dióxido de carbono. Si el SF6 tiene un alto potencial, lo multiplicamos o lo dividimos por un valor y nos da una medición en dióxido de carbono equivalente. Y con eso podemos hacer una sola medición y ser un poco más proactivos en reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y también habría que ver, bueno, ya sabemos que emitimos gases en diferentes alcances, son diferentes, pero ya los llevamos a una sola medición. Ahora hay que reducir esas emisiones. Y eso es a lo que se le llama el proceso de descarbonización. Hay muchas actividades, muchos procesos, cómo nos movemos, lo que consumimos. En sí, la actividad general del ser humano en el planeta tiene emisiones y puede ser sujeta a la reducción de estas emisiones para reducir el cambio climático. Si lo vemos desde el punto de vista de cada sector económico, ¿cómo tenemos oportunidades para lograr esta descarbonización? Este es un estudio que realizó el WRI, el World Resource Institute,
haciendo un análisis de en cada uno de los sectores económicos si había oportunidades de bajo costo para reducir emisiones, si había actividades de costo medio o mediano costo para también reducir emisiones o de alto costo. Y encontró de manera muy interesante que la edificación es la que tiene la mayor capacidad de reducciones a bajo costo. Y es por eso que va a ser muy importante que lo platiquemos el día de hoy. ¿Por qué en edificaciones? Porque realmente ahí es donde tenemos la mayor oportunidad de reducir sin grandes inversiones, pero con un gran beneficio a nuestro planeta. Sabemos que el transporte también lo tiene un buen, de todas sus emisiones, tiene una buena oportunidad de bajo costo, pero la edificación es uno de los más importantes. Y entonces, si nos basamos en la descarbonización de edificios, hay que pensar en estos en todo su ciclo de vida. Desde que nos sentamos a decidir un diseño, hacemos todo el proceso de diseño arquitectónico, estructural, de ingenierías, etcétera. Se lleva a cabo la construcción, ahí hay un alto nivel de emisiones, pero muy importante la ocupación de ese edificio y su operación. Ahí es donde tenemos la mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y al final de su vida útil. Lo ideal y lo que buscamos, y me imagino que todos los desarrolladores e inversionistas buscan, es que ese ciclo de vida sea muy largo, más de 50 años. Entonces, ahí en esos 50 años es donde tenemos que estar muy conscientes de cuáles son estas oportunidades para lograr esta descarbonización. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, que hizo un estudio, el último que publicó fue en 2021, que nos dice que la edificación es responsable de más del 37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Ahí es donde está nuestra gran oportunidad. Es curioso porque este dato de 37, hay algunos especialistas que hablan de 39 o hasta 40. Es el mismo dato que yo he escuchado en los últimos 15 años. Ese porcentaje se ha mantenido. Quiere decir que algo bueno estamos haciendo, porque la edificación ha crecido de manera exponencial, sobre todo en zonas urbanas. Si esta edificación ha crecido, era muy importante, y nos seguimos manteniendo y ya hemos reducido hasta un 37%, algo estamos haciendo bien, pero nos falta redoblar esfuerzos y trabajar de manera más importante desde nuestras casas, porque si vemos la imagen, la residencial tiene un alto nivel de emisiones, la no residencial y el mismo proceso de edificación o de construcción tiene sus emisiones. Y también pensemos, y eso nunca hay que olvidarlo, que cerca o más del 85% de nuestra vida la pasamos dentro de un edificio. Desde que nacemos en el hospital, nos vamos a educar, estamos en casa, nos vamos a entretener, trabajamos, nos divertimos, etcétera. Todo ese tiempo es el 85%. Y ahí es donde todos nosotros podemos ayudar a reducir esas emisiones o a descarbonizar el ambiente construido. Me gusta mostrar este proyecto que ya lanzó el Consejo Mundial de Edificación Sustentable, o el World Green Building Council, desde el 2018, donde nos daba metas muy específicas en el entorno construido, es decir, en la edificación, para lograr que en el 2030 todos los edificios que se construyan a partir de 2030 deben funcionar pensando en emisiones netas de carbono cero. Vamos en el camino. Este tipo de eventos, este Congreso Internacional de Climatización, ayuda a que lo logremos. Pero, ¿qué sería emisiones netas de carbono? Según una definición del Consejo Mundial, es edificios de muy alta eficiencia que utilizan en su funcionamiento, determinan sus emisiones de gases de efecto invernadero y las compensan con energías renovables
ya sea producidas en el sitio o fuera del sitio. Y hay claves del proyecto muy importantes, y la primera y trascendental que lo hemos visto en este congreso es medir. Tenemos que estar muy conscientes de cuáles son hoy por hoy en cada uno de nuestros edificios las emisiones de carbono. Reducir al mínimo esas emisiones, principalmente en consumos de energía. Aquí entra de manera muy importante los sistemas HVAC, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ya que reduje esas emisiones, ahora sí completo el balance neto cero con energías renovables. Insisto, ya sea en sitio o fuera. Y seguir verificando. Eso es muy importante. La medición y verificación tiene que ser continua. Y el otro reto, aún más interesante, es que todos los edificios en nuestro planeta para 2050 logren ser emisiones netas de carbono cero. Es un trabajo muy difícil. Tenemos que trabajar todos los que estamos en la audiencia y todos los organismos y las empresas, pero también nosotros en nuestros hogares. Y por eso hay la certificación. Puedo certificar mis edificios para lograr esa descarbonización. Tiene que haber compromisos corporativos. Las grandes empresas ya lo están haciendo. Formación y educación, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, y entablar pláticas con los gobiernos, tanto federal como estatal y municipal, para estar todos alineados en el mismo objetivo. La evaluación, insisto, es en todo el ciclo de vida y tiene una parte operativa y una parte incorporada o embebida de emisiones de gases de efecto invernadero. Si yo analizo el ciclo de vida, en la parte operacional o operativa es la cantidad de carbono que se va a emitir por usar el edificio, por el funcionamiento propio del edificio. Incluye todo lo que es consumo de energía y agua. Además de que en México y en el planeta tenemos una crisis hídrica muy importante y que debemos estar conscientes de ella. Para que nosotros entremos a un sanitario y abramos una llave y salga agua, se necesitó energía. Mientras menos agua consuma o sean más eficientes mis sistemas de manejo de agua, menos energía voy a consumir y por lo tanto voy a tener menos emisiones de carbono operacional. Y todo lo que consuma energía eléctrica o combustibles está ahí. Y está también el carbono incorporado o embebido, que también se le llama. Y es la cantidad de emisiones que se tiene por los materiales de la edificación, por la extracción de materias primas, para que pudiera construirse el edificio y también tener en operación papelería, suministros, etcétera. Y algo fundamental, aquí empezamos ya con HVAC, las emisiones de refrigerantes. El tema de refrigerantes resulta fundamental y lo vamos a ir platicando a lo largo de esta charla para estar muy conscientes del tema que viene y lo que nos tenemos que preparar en la industria de los refrigerantes. Esta imagen, que está basada en una norma europea, la EN 15978, me parece que ilustra muy bien dónde se encuentran las emisiones operacionales y las embebidas. Ese gran rectángulo gris inicial de la izquierda nos dice dónde están las emisiones embebidas, que está desde antes que empecemos a construir en el almacenamiento y fabricación de productos, las materias primas, el transporte, la manufactura, etcétera. Después viene la etapa de construcción, cuando nos hacen llegar los materiales y construimos los edificios. Y después el periodo de uso u operación y mantenimiento de la edificación, que este es el más largo, como digo, 50 años, 100 años, etcétera. Pero ahí también está el uso y mantenimiento y las reparaciones que yo le haga al edificio como parte embebida o incorporada, pero también ahí ya está las emisiones operacionales por el uso de energía y uso de agua. Y en el fin del ciclo de vida de los edificios es la desmantelada. El desmantelar el edificio, demolerlo,
el transporte de esos residuos de la demolición, etcétera. Y en un último e ideal camino, la economía circular, de la cual hoy no vamos a platicar, pero que también es importante que la tengamos en cuenta. Entonces, si ya vimos, identificamos dónde están esas emisiones, hay que medirlas, eso es fundamental, con análisis de ciclo de vida, etcétera, etcétera, con mediciones de energía, de agua, dónde se va esa energía y esa agua. Vamos a ver cuáles serían esos pasos para la descarbonización en el entorno construido. Y la primera y más importante son medidas de eficiencia y electrificación de los edificios. Yo estoy convencido, y así lo hemos trabajado y lo trabajamos con el ONCE y la CONUE y el Banco Mundial el año pasado, en revisar la norma oficial mexicana de envolventes para edificios no residenciales y también la norma mexicana para edificios residenciales. La envolvente es el primero y más importante método de eficiencia energética para sistemas de aire acondicionado. Si yo tengo una buena envolvente, me refiero que tenga aislamientos que impidan el flujo de calor del interior al exterior o viceversa, que logro la estanqueidad adecuada, es decir, que no haya infiltración en ambos sentidos, entrada y salida de aire con energía. Y algo fundamental, la ventilación, espacios sanos. Esa es mi primera medida de eficiencia energética. El primer mensaje, entonces, a los que nos dedicamos al diseño e instalación de sistemas, es que tenemos que trabajar en este segundo paso para la descarbonización, que es un proceso integrativo. Tenemos que trabajar con los arquitectos, estructuristas, para definir una muy buena envolvente y que reduzca los requerimientos de climatización. La ventilación no la puedo reducir, esa siempre la tengo que tener y ahorita la platicaremos. Pero es fundamental ya no simplemente llegar y decir, así está el edificio, pues así pongo el equipo de tantas toneladas. Hay que hacerlo eficiente. Y está la integración de sistemas, que no dependa de que un ser humano vaya y apriete un botón para el encendido y apagado de los diferentes sistemas. Otras medidas, ya que tengo un envolvente muy eficiente, ya que hice un proceso de diseño integrativo, ahora voy a seleccionar equipos de HVAC de alta eficiencia. Y esto, aunque la normativa en México ya empieza a estar, tenemos el Código de Conservación de Energía de la CONUE, emitido en 2016, tenemos normas oficiales mexicanas de equipos de aire acondicionado, siempre tenemos que buscar la mayor eficiencia, aunque la inversión parezca más alta, pero se recupera en un lapso. Manejo eficiente del agua, lo vuelvo a insistir, nuestra crisis hídrica es muy importante, es un recurso vital y tenemos que usar de manera muy eficiente el agua. No quiere decir que no la usemos, pero sí de manera muy eficiente. Y la electrificación inteligente. ¿Cómo son nuestros sistemas de acometida y distribución eléctrica? Incluso para prevenir que equipos se queden prendidos como cargas vampiro consumiendo energía en horas no adecuadas. Eso sería el primer paso, medidas de eficiencia energética. El segundo, ya nos vamos a la operación. Ese primer paso fue previsto en el diseño e inicio en la construcción y verificación. Y ahí va a ser fundamental analizarlo porque es mucho más fácil hacerlo desde diseño que ya en operación. Y ya que entramos a la etapa de operación y mantenimiento, ¿cómo usamos los sistemas? ¿Qué tanto vamos y ponemos un termostato a una temperatura de 21 o 20 grados Celsius, buscando una supuesta comodidad que nos puede llevar a un alto consumo de energía? ¿Cómo es que encendemos y apagamos los sistemas de climatización, de iluminación, etcétera, etcétera? ¿Y qué mantenimiento preventivo les damos? La administración de las instalaciones, ¿quién se encarga de qué? ¿Cómo hacemos ese llamado facility management? Desde pinturas, desde reparaciones,
jardinería, etc. Y algo que es muy importante es tener procesos de mejora y revisión, estar analizando cómo son nuestra operación y mantenimiento y haciéndolas cada vez más eficientes. Registros de mantenimiento, las famosas bitácoras. No nada más llegué, le eché airecito y ya, sino una bitácora seria, basada en recomendaciones de fabricantes para dar un buen mantenimiento preventivo y no correctivo. Imagínense en sus vehículos, en sus automóviles. Cuando compran un automóvil, le exigen ir cada 6 meses o 10,000 kilómetros. En los edificios no nos hacen eso, pero sería maravilloso. Mantenimientos preventivos, siempre no correctivos, no empezar a darle mantenimiento a un equipo ya que se amoló o ya que presentó una falla. Monitorear y registrar todos los consumos de manera clara y continua y por lo menos guardar esa información al menos de 3 años para hacer comparaciones. Y de nuevo, va a refrigerantes. Tenemos que ya cambiar nuestra forma de pensar hacia los refrigerantes. Ya sabemos que los HFCs están de salida, etcétera. Ahora irnos a refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global y minimizar su volumen y su gestión. Hay que tener mucho cuidado cómo son el manejo de esos refrigerantes con técnicos especializados y gracias a este congreso se está promoviendo y pensar en evitar las fugas. Es increíble que de acuerdo al ingeniero Gildardo Yáñez hizo una investigación y de todo el refrigerante que consume un equipo de expansión directa, un tercio es durante la puesta en marcha y 2/3 en la operación y mantenimiento, siendo que es un circuito cerrado. Ese consumo hay que reducirlo al mínimo. También hay que pensar en fuente, ya que hice muy eficiente mi edificio, ya que lo estoy monitoreando, operando, ahora sí busco mis fuentes de energía renovable. Hay empresas que han empezado por primero poner celdas fotovoltaicas y después ver los ahorros. No, empecemos por eficiencia y al final fuentes de energía renovable. Almacenamiento de energía. Cada vez están un poco más accesibles la tecnología de baterías o de hidrógeno o de almacenamiento térmico y buscar la forma de estar monitoreando nuestra energía y nuestros consumos, evitando demandas pico y logrando una eficiencia en nuestro factor de potencia. Analizar muy bien el carbono incorporado en todo el ciclo de vida, ya en los edificios existentes, en lo que yo compro o cómo hago reparaciones o cómo hago mantenimientos. Y el último sería una red eléctrica descarbonizada. Esto tiene trascendencias hacia gobierno, definitivamente, pero están justo ahorita estamos en ese momento en donde la CFE, la CRE y el SENAC se están decidiendo cómo van a permitir la participación privada en la generación de energías renovables y esperemos que se tomen buenas decisiones. Pero todo esto tiene que ser, la descarbonización es sí o sí, pero sin jamás poner en riesgo la calidad del ambiente interior. Y vuelve a entrar la industria del HVAC. Esa calidad del ambiente interior que abarca 4 factores fundamentales, que son el confort térmico, habla de temperatura y humedad relativa dentro de los espacios, con calidad del aire, esa limpieza y calidad que tenga el aire que respiren las personas dentro de los edificios, el confort visual, que es niveles de iluminación y vistas al exterior, y el confort acústico, que nuestros sistemas HVAC no generen ruido y que la envolvente sea adecuada para no traer ruido del exterior. Y cómo estos 4 factores tienen una repercusión directa en nuestra salud, en la calidad de vida, en la reducción de estrés y en posibles enfermedades potenciales. Ya lo vimos en la pandemia y sobre todo los contagios que se dieron en más del 98% dentro de los espacios. ¿Qué es el aire acondicionado? Y hemos estado platicando estos 2 días y lo seguiremos platicando durante este día en este Congreso Internacional.
Y como lo propuso Willis Carrier, que se considera el padre del aire acondicionado, es justamente eso, el control de temperatura, contenido de humedad, la limpieza del aire, la calidad y la circulación de ese aire para evitar corrientes, ruidos, etcétera, de acuerdo a lo requerido en cada espacio, ya sea para un proceso o para las personas. Y es fundamental tenerlo. Y lo primero que me preguntan siempre me dicen, oye, es que te olvidas de la bioclimática, te olvidas de toda esa arquitectura pasiva. No, no me olvido. Y es fundamental pensar en ella en primer lugar. Pero siempre considerando que, uno, que se tengan niveles de ruido adecuados afuera y que no sean mayores a 60 decibeles de potencia. Si mi oficina está a un lado de una vía de tren o de una grande avenida, ese nivel de ruido se va a meter y va a ser muy incómodo, afectando la calidad del ambiente interior. ¿Qué otra cosa tengo que cuidar? Si las personas que van a estar ocupando ese espacio pueden adaptarse a los cambios de estar abriendo, cerrando la ventana, poniéndose un suéter, quitándose la chamarra, controlar esa velocidad del aire a través de operar las aperturas hacia afuera, y muy importante, la calidad del aire exterior. Sí es importante buscar los sistemas pasivos en primer lugar, siempre, y le doy toda la razón a los arquitectos, pero tener sistemas mecánicos de respaldo cuando las condiciones exteriores no sean las de afuera. Regresemos un poquito a las medidas de eficiencia energética que hemos estado platicando. Y como decía, la más importante o la más efectiva manera de hacer eficiencia en sistemas de aire acondicionado es la envolvente, la fachada. En México no acostumbramos a aislar ningún envolvente, ni los muros exteriores, ni los techos. Es algo a lo que tenemos que ya acostumbrarnos a trabajar con los arquitectos y buscar una buena R, es decir, una buena resistividad térmica, un buen coeficiente de sombreado en vidrios, un buen coeficiente global de transferencia de calor, una U, pensando en que en la envolvente es donde se da esa transferencia de calor. Hay cargas internas, sí, y siempre va a haber, y estas no las puedo variar, no puedo quitar gente, no puedo bajar los niveles de iluminación, pero la fachada es fundamental en cada una de estas zonas. ¿Y qué es la eficiencia en el HVAC? Ya yéndonos al tema específico de este congreso, lo primero es los equipos y cómo un equipo convierte la energía eléctrica que consume en energía térmica, ya sea para enfriamiento o para calefacción. Esos watts o kilowatts eléctricos, ¿cómo los convierto en kilowatts térmicos o en BTUs? Se expresa en diferentes medidas o en diferentes estándares que ya están perfectamente establecidos a nivel internacional y que yo puedo verificar cada vez que voy a adquirir un equipo que tengan esos niveles de eficiencia adecuada. Perdona nuestra audiencia internacional, voy a hablar un poquito de qué es lo que se tiene en México para medir estas eficiencias energéticas y que debo de verificar en mis equipos. Todas estas son normas para eficiencia energética, normas oficiales mexicanas que los fabricantes tienen que cumplir o deben de cumplir para poder vendernos estos equipos. Hay para calentadores de agua, hay para acondicionadores de tipo central, no voy a ir leyendo cada una de ellas, pero aquí están las NOMs. Dependiendo del equipo que yo vaya a adquirir, tengo que estar seguro de que tengan su sello NOM, estos equipos. Hay la 23 equipos de eficiencia energética en acondicionadores tipos dividido, para inverter, hay un proyecto de norma en la 035, ayer me platicaba el ingeniero Gildardo Yáñez de una para condensadoras en refrigeración. Tenemos normas ya para ello. Lo importante es cumplirlas.
Y para todo esto que yo he platicado, y como Nayeli hizo el favor de presentarme, yo participé en la redacción del examen de una certificación que estamos promoviendo que se me hace muy interesante, que es el Certified Decarbonization Professional, que todos los de la audiencia pudiéramos aspirar a tener esa certificación. ¿Y de qué nos sirve? Pues saber que quien nos va a asesorar en la edificación, ya sea en el diseño, construcción, operación y mantenimiento en todo el ciclo de vida, puede evaluar y analizar estrategias realmente efectivas, sostenibles y que reduzcan esa huella de carbono en los edificios tanto nuevos como existentes. ¿Cuál fue el propósito de hacer esta certificación? Aunque es del ARRE internacional, no solo abarca aire acondicionado, abarca todo lo que hemos estado platicando y un poquito más. Y esta certificación lo que busca es dar un plus y avalar el conocimiento que tienen los profesionales en la descarbonización. Al día de hoy, esta lleva 3 meses de haberse liberado esta certificación. Y al día de hoy ya hay 68 profesionales alrededor del mundo, la gran mayoría en Estados Unidos, después Canadá y después Hong Kong y otros países. Lo que los invito al día de hoy es que busquen en el ARRA esta certificación y empiece a ver profesionales certificados en descarbonización mexicana. ¿Y qué buscan? Lo primero, ¿cuáles son esos drivers de la descarbonización? Los relacionados con las condiciones climáticas. Pensemos ya que para lo correcto hoy por hoy, al hacer el diseño de una nueva edificación o un nuevo complejo, es hacer un análisis de riesgo climático. ¿Qué nos ha pasado en muchos lugares de la República Mexicana? Pongamos, por ejemplo, Acapulco. Que viene un huracán, destruye mucho y en vez de hacer un análisis de riesgo climático en el proceso de reconstrucción, volvemos a hacer lo mismo. Entonces, hay que analizar cuáles son las condiciones climáticas y las empresas, normas oficiales mexicanas, que tengan sus reportes ESG o en ambiente social y de gobierno, que las inversiones sean adecuadas, que las empresas, grandes empresas, estén buscando ayudar a esta descarbonización. Lo siguiente sería buscar la planeación de los proyectos. Aquí es para edificación nueva y aún para edificación existente. Empezaríamos por auditorías y diagnósticos de los edificios hacia la descarbonización. Ese medir hoy por hoy cómo está la eficiencia energética, cómo está la electrificación, cómo hacemos la operación y mantenimiento, cómo hacemos el uso del agua y qué tipos de energía tenemos, es el paso número 1. Tenemos que planear y analizar como si fuera un doctor. Antes de operar un apéndice, tenemos que saber si el paciente tiene apendicitis. Analizar oportunidades, ya que tengo consumos de energía y tengo todo esto que mencionamos, ahora voy a buscar cuáles son aquellas oportunidades de mejora de nulo costo, las operativas, por ejemplo, mejores horarios, secuencias de operación, etcétera, o de bajo costo, como mencionamos al inicio, que lleven a la descarbonización, incluyendo su retorno de inversión. El ARRA, de nuevo, tiene un ARRA, los niveles de auditoría nivel 1 y nivel 2, que nos llevan a encontrar esos retornos de inversión, o bien puede utilizar la ISO 50002 para auditorías energéticas. Utilizar herramientas y métodos para medir esas emisiones y estar muy seguro de hoy por hoy cuáles son esas emisiones y cómo las puedo reducir. Ya que me las medí, ahora sí hago medidas de descarbonización para mi edificación y se empiezan a establecer las estrategias precisas que se van a incorporar en nuestro proyecto. Desarrollando una hoja de ruta, voy a hacer esto primero, después esto, con estos responsables, con estos recursos, con estas consecuencias, etcétera,
y con objetivos provisionales, lo mencionamos, porque son teóricos y vamos a ver que se den. Y un cronograma, tiempos específicos, eso es fundamental. Validar los planes de medición y verificación, ya lo había mencionado. Hay organismos internacionales que nos ayudan a dar protocolos de medición y verificación del desempeño. Utilicémoslos para saber que nuestros instrumentos están calibrados, etcétera. Hagamos caso de la normativa y de los reglamentos en donde estén nuestros edificios. Reconocer y evaluar qué tanto estoy cumpliendo con códigos, con regulaciones. Estamos justamente en espera con este nuevo gobierno que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, designe quién va a ser el encargado de la Dirección General de Normas para volver a retomar este proceso de hacer normas y regulaciones. Hacer una planeación financiera, y aquí es muy importante, para que me den recursos, yo voy a necesitar estar muy claro. Uno, si hay algún incentivo del gobierno, que es lo más seguro es que no. Y dos, si hay fondos de inversión verdes que yo puedo utilizar para mis procesos de descarbonización, crear y presentar un análisis de costo en el ciclo de vida de estos procesos y no solo en el costo inicial. Eso es fundamental. Y obviamente estimar los costos de cada una de estas estrategias utilizando esta medición y verificación para detectar cuáles son las medidas de conservación de energía o Energy Conservation Measures y validar su rendimiento sostenido. Cada vez hacerlos más eficientes. Identificar ya fuentes de financiamiento verde, donde puedo encontrar estos financiamientos que nos van a pedir que tengamos ESG en nuestro reporte como empresa y nos van a pedir que demostremos la eficiencia que vamos a lograr, pero lo puedo conseguir. En México ya se hizo la taxonomía de la economía verde de México, ya los bancos están trabajando en eso, en dar estos planeación financiera, estos instrumentos verdes, la Bolsa Mexicana de Valores, etc. Y hacer una hoja de ruta de esta reducción de emisiones. Tener claro en cuánto tiempo voy a llegar a qué niveles de emisiones en base a los requerimientos, regulaciones, etcétera, y mis propios objetivos. Ya que logré esto, ahora sí, a desarrollar los proyectos. Ya tengo el financiamiento, ya sé qué voy a hacer, un programa. Empiezo con diseñar mis proyectos, desarrollarlos a través del proceso de diseño integrativo. De nuevo, tenemos que ser muy claros. No solo puedo ir con un distribuidor de equipos y decirle, véndeme equipos. Tiene que ser una planeación holística con arquitectos, con ingenieros, con distribuidores, con fabricantes, etc. Reunir a todos los participantes del proyecto, incluyendo a los usuarios, la gente de operación y mantenimiento, de limpieza, y entre todos, ahora sí diseñar nuestros sistemas de mejora. Facilitar esa coordinación entre los que estén involucrados, dando retroalimentación en el diseño, preguntando y dándole validez a cada uno de ellos, para que sea una forma muy importante de comunicar, y sobre todo, generar estrategias claras, no rebuscadas, no que sea fácil para todos entender cuál es esa idea que vamos a llevar a cabo, que no sea tan rebuscada y que sea clara y con un objetivo muy, muy evidente para todos. Simulación y análisis de rendimiento de los edificios. Para edificios existentes tengo herramientas muy interesantes, tanto térmicas como de eficiencia. Tengo que utilizar las herramientas que ya tienen en el mercado para estar muy claros que sí voy a lograr reducir consumos de energía y por lo tanto costos y por lo tanto gases de efecto invernadero. Analizar el rendimiento de los edificios para decir a dónde voy a llegar. Tengo mi línea base y a dónde quiero llevar en consumos de energía
y en consumos de agua y en manejo de residuos, etcétera, etcétera. Y ahora sí, simular y analizar el rendimiento final que espero tener en el edificio e ir paso a paso verificando y estando seguros de que mi instalación es la correcta. Siempre analizando de nuevo el ciclo de vida completo del edificio. Hay en México muy buenos especialistas en análisis de ciclo de vida. Se pueden hacer estos análisis para determinar el carbono embebido en los materiales que voy a utilizar en cada uno de estos proyectos para identificar todo el ciclo de vida y estar seguro. ¿Qué herramientas puedo utilizar para eso? Está la ISO 14040 o la familia de ISO 14000. En Europa está la EN 15978, pero tengo que analizarlo como ciclo de vida, donde entra mantenimiento, donde entra operación, donde entra reparación y donde entra fin del ciclo de vida. Y algo que es fundamental, que mis productos que yo vaya a utilizar en estos proyectos, ya empiece yo a exigir que esos productos el fabricante me dé una declaración ambiental del producto. Tenemos en México la suerte de contar con el ONCE, que es el Organismo Nacional de Normalización y Certificación para la Construcción y la Edificación, que está reconocido por el EPD International para emitir estas declaraciones ambientales de producto para productos mexicanos y que sean válidas a nivel internacional. Acercarnos a ellos y más bien que los fabricantes se acerquen a ellos y empezar a tener productos con esta certificación. Ciclo de vida, de nuevo, en el caso de los refrigerantes. Siempre me pasó muchas veces que cuando algún cliente nos solicitaba hacer una auditoría energética, un diagnóstico de un edificio para saber sus emisiones, uno de los pasos es analizar el ciclo de vida de cada equipo de aire acondicionado, porque tienen un ciclo de vida. De repente llegábamos y veíamos enfriadores que tenían más de 25 años de operación, impecables, sí, pero ya con un ciclo de vida final y sobre todo con eficiencias muy bajas comparados con los equipos anteriores. Y ahora sí, y eso es algo que quiero que nos lo llevemos como tarea, utilizar equipos con refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global, ya sean naturales, hidrocarburos, HFOs, pero busquemos en la adquisición de cualquier equipo o renovación de equipos el uso de este tipo de refrigerante. Utilizar los modelos de información de los edificios es fundamental, el BIM, no nada más para diseñar en 3D bonito, sino ahora sí ya para hacer un proceso de diseño, construcción y operación, tratar de reusar materiales en los edificios, conservar estructuras, elementos de construcción, etcétera. Materiales de baja emisión de carbono. Una cosa es el EPD, que me dice cuál es el comportamiento hacia el medio ambiente, y el otro es que tengan los materiales sellos de baja emisión de carbono. Gases refrigerantes, de nuevo, de bajo potencial de calentamiento global. Minimizar el volumen de los refrigerantes y su manejo. No quiere decir que no lo tengamos, pero hay que saber y tener un plan de manejo de refrigerantes en nuestras instalaciones. Eso es algo fundamental en todos los edificios. La reducción de residuos de la construcción. Si voy a hacer una construcción nueva o una remodelación, tengo que estar seguro que haya separación y reciclaje de esos residuos. Y algo que promovemos mucho en México, el comisionamiento de un edificio. Estar seguros de que hay un agente de comisionamiento que asegure la calidad y la eficiencia de mis sistemas para lograr esta descarbonización, verificando que haya un requerimiento del dueño para el proyecto o un owner project requirements, y que esté presente en todo el proceso del proyecto y que nos esté ayudando. En México tenemos la NMX C506 del 2015 de comisionamiento. Entonces,
buscarlo. De nuevo, envolventes de las edificaciones. Si son edificios existentes, cómo mejorarlas. Si son edificios nuevos, tienen que cumplir con la NOM 008 no residenciales, NOM 020 para edificios residenciales, buscando eficiencia pasiva, buscando que no haya infiltración en ninguna parte y exfiltración, obviamente, en el otro sentido. Sí, utilizando la ventilación natural, pero cuando la psicometría climática me lo permite y cuando la calidad del aire exterior sea adecuada, verificando de nuevo que en mis requerimientos del dueño por el proyecto estén especificadas las eficiencias mínimas de mis equipos de aire acondicionado, ya sea SEER, EAR, COP, etcétera. Uso de NOMS, ya hablamos de ellas. Y si no hay NOMS para mi equipo, pues puedo irme a alguna otra certificación internacional como la electrificación con desempeño, siempre estar evaluando y midiendo cómo es el desempeño de mis sistemas, no nada más de mis equipos, sino de mis sistemas, cómo uso combustibles fósiles si es que hay y cómo reduzco el uso de energía dentro de los edificios, cómo hago la automatización y la gestión y control de los edificios, también algo que se ha platicado mucho en este congreso y se va a seguir platicando. Tengo que tener sistemas de automatización. Puede ser un Building Management System, sí, como ideal, pero también pueden ser controles autónomos, sistema de aire acondicionado, sistema eléctrico, iluminación, etcétera, pero que haya un nivel mínimo de automatización, que haya un buen sistema de gestión de iluminación y cargas en contactos. De nuevo, evitar cargas vampiro, no dejar monitores hibernando, no dejar conectores, sino que se apaguen las estaciones de trabajo cuando nadie las esté utilizando. Conservación del agua. Hay muchas formas, ese es otro tema y nos podremos echar otra hora platicando de eficiencia efectiva del agua, pero tenemos que tenerlo como parte integral ya de nuestras edificaciones. Mejorar la calidad del ambiente interior y verificarla constantemente. De nuevo, confort térmico, calidad del aire, confort visual y confort acústico, pero con el menor consumo de energía posible. Manejar la calidad del aire interior midiendo y monitoreando, por ejemplo, una ayuda puede ser los sensores de dióxido de carbono, otra ayuda puede ser midiendo las partículas suspendidas, los compuestos orgánicos volátiles totales, etcétera, etcétera. Ya en el mantenimiento y operación de los edificios, contratar técnicos que tengan la capacidad para el tipo de equipo que tengo y el tipo de refrigerante para evitar fugas y garantizar su recuperación de los refrigerantes. Hacer una gestión integrada de todas las instalaciones del edificio, el agua, la energía, la luz, la protección contra incendio, etcétera, etcétera. Y que se realicen evaluaciones de las edificaciones. Utilizar a expertos que vayan y vean que los edificios están con los sistemas y sus instalaciones correctas según el ciclo de vida en el que se encuentren. Capacitar a la gente de operación y mantenimiento. Eso es algo fundamental, porque si estamos haciendo adecuaciones y mejoras, la gente tiene que saber qué es lo nuevo que tiene que hacer y trabajar con ello. Y seguir haciendo, ya hablamos del comisionamiento, seguir haciendo retrocomisionamientos o comisionamientos continuos para verificar que todas las instalaciones se están haciendo de manera correcta. El comisionamiento inicial o recomisionamiento a un edificio que ya lo tuvo, o un retrocomisionamiento a aquel que no lo tuvo, y a todos un comisionamiento continuo, que ya hay estándares y formas de hacerlo muy clara. Y obviamente, ya que logré todo esto, energía renovable. Buscar si va a ser solar, eólica, hidroeléctrica, biocombustibles, qué tengo alrededor de mi proyecto,
cuáles son los factores que estoy teniendo ahorita de emisiones, si voy a utilizar o no almacenamiento de energía, ya sea térmico o eléctrico, para poder quitar los picos de consumos o para, como mis energías renovables normalmente son temporales, poder almacenar esa energía y buscar su reuso, su uso después. Flexibilidad en la demanda, lo que los americanos llaman demand control, que pueda yo establecer qué sistemas prenden y en qué momentos prenden para reducir picos eléctricos, que sea yo muy eficiente. Y energía renovable fuera del sitio. En México tenemos la oportunidad de adquirir energía renovable que tenga certificados de energía renovable, los RECs, o alguien que haya hecho un PPA, servicios públicos de energía verde, le pudiera yo adquirir. Ciertamente, si estoy con CFE, es realmente complicado y no lo podría yo hacer de manera. Vamos a ir cerrando ya. Sé que son muchos datos, sé que es mucha la información, sé que a veces puede ser un poquito confusa, pero si podemos cerrar algunas ideas de esta charla que hemos tenido, es que todos somos responsables del cambio climático. Lo platicamos de un inicio. Toda actividad humana genera emisiones. Entonces, todos somos responsables. Pero lo mejor es que todos somos parte de la solución. Y así nos debemos de considerar. No se vale decir, no, pues que lo hagan las grandes empresas, no, que lo hagan los fabricantes de equipos de HVAC. Cada uno de nosotros somos parte de esa solución. En cómo adquirimos, cómo usamos el aire acondicionado en nuestros hogares o en los lugares a los que vamos a un hotel, lo ponemos a su mínima temperatura para sentir frío y después dormirme tapado, o realmente busco una eficiencia energética. Es urgente que todos tomemos acciones, tanto en energía como en agua, vuelvo a decir. Muchos pensamos, y algunos diseñadores siempre decimos, no, siempre lo he hecho igual y funciona. Esa mentalidad ya no es aceptable hoy por hoy. Tenemos que cambiar ese argumento y decir, ahora lo voy a hacer que funcione eficientemente. Y voy a buscar las mejores opciones, voy a hacer los mejores análisis y voy a hacer un proceso de diseño integrativo. Eso es fundamental. Que realmente no pensemos en la soberbia clásica de la gente del aire acondicionado que dice, no, pues es que los demás no me pueden opinar. Sí pueden, y sí podemos buscar soluciones, por ejemplo, de eficiencia energética en las envolventes, que es fundamental. Requerimos mayor conocimiento. Alguna vez un buen amigo me dijo, vas a estudiar ingeniería hace muchos años. Sí. Pues la mala noticia es que la vas a estudiar el resto de tu vida. Los que nos dedicamos a la edificación tenemos que seguir estudiando día con día, porque siempre hay nuevos refrigerantes, nuevas eficiencias. Las empresas, fabricantes, productores están invirtiendo mucho en desarrollo e investigación. Y nosotros tenemos que alcanzarlos para entender esas herramientas y para poder desarrollar y buscar las mayores eficiencias. Y necesitamos expertos en descarbonización. Los que nos dedicamos a la industria del aire acondicionado tenemos una pequeña ventaja, que lo que más consume energía normalmente en un edificio es el aire acondicionado. Y somos los que podemos encontrar aquellas acciones efectivas, económico-efectivas y de eficiencia que reduzcan más rápido las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Podemos estudiar y hacernos mucho más conscientes de los efectos que tiene un envolvente del edificio, del tipo de sistema de iluminación que tiene un edificio, del tipo de manejo de agua que tiene un edificio, etcétera, etcétera, cómo se hace el manejo de residuos. Un experto no tiene que saber, un experto en descarbonización no tiene que saber de todo, pero
no tiene que ser experto en todo, perdón, pero sí tiene que tener un conocimiento holístico de los edificios. Y eso es lo que debemos de dejar la soberbia y acercarnos y hacer equipo con otros especialistas. El entorno construido, los edificios, si ya dijimos que pasamos más del 85% de nuestra vida dentro de ellos, entonces podemos actuar dentro de ellos para reducir sus emisiones. Insisto, desde acciones tan simples como, en vez de pedir una temperatura de 21 grados Celsius a mi equipo, le subo a 22 o le pongo 23. Y con esto estoy mucho más a gusto. En espacios con calefacción, en vez de exigirle que tenga yo 22 grados, pues me puedo ir a 18 y con un simple suéter lograr las condiciones. Acordémonos la crisis energética que hubo en Europa cuando inició la invasión de Rusia a Ucrania. Fue la época más complicada que tuvieron. Buenos amigos allá en Londres me decían, es la primera vez que necesito ponerme un suéter en invierno dentro de mi casa. Y lo mejor fue que se empezaron a acostumbrar a que no era una mala opción tener un pequeño suéter y reducir el consumo de energía. Ese tipo de acciones tan simples. El consumo del agua, no quiero decir que no se bañen o no se laven las manos, pero hagámoslo mucho más eficiente en todos sus aspectos, porque eso es consumo de energía. El no dejar aparatos conectados cuando no los estoy utilizando. Siempre pongo, por ejemplo, el horno de microondas. En todos nuestros hogares, pues la gran mayoría hay un horno de microondas, que si nos ponemos a pensar en el momento en que lo utilizamos, solamente, y eso a lo mucho, en 3 momentos, desayuno, comida y cena. Y fuera de eso, no lo estamos utilizando, pero está prendido el reloj. Si le ponemos un interruptor que podamos apagar para que no consuma energía, es un poquito de energía, es muy poquito, sí, pero de poquito en poquito podemos hacer grandes cambios para México. La invitación a todos los que nos dedicamos a la industria de la climatización en toda América Latina y en todo el planeta es: pongamos nuestro grano de arena, especialicémonos en eficiencia y en métodos activos de sistemas de climatización y ventilación, sin olvidarnos siempre que HVAC es Heating, Ventilation and Air Conditioning, y por lo tanto la ventilación es algo que no puedo quitar, no puedo obviar. Eso es tema de salud porque es calidad del aire interior. Me gustaría ver, y ojalá y haya muchas preguntas por parte de ustedes, los asistentes. Vamos a abrir la oportunidad de recibir sus preguntas. Ya nos platicaron al inicio de este chat que la podíamos hacer a través, más bien al inicio del evento, que lo podíamos hacer a través del chat. Estoy para servirles. Pónganos todas sus preguntas. Ahí están mis datos por si necesitan alguna información un poco más directa, pero hablamos el micrófono, Nayeli, si te parece, a las preguntas de los asistentes. Gracias, ingeniero Darío. Antepongo los saludos de parte de la audiencia. Nos saludan desde El Oro, Ecuador, Venezuela, Managua, Salvador, Argentina, algunas ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Mazatlán. Muchas gracias a todos. Nos comenta Kelly Castillo. Ingeniero, buenos días. Para lograr esto que comenta, ¿en un futuro se prohibirá el R22? ¿Y qué consecuencias podría traer este? ¿En un edificio sería mejor tener el aire acondicionado individualmente? Yo creo que, fíjate, acabas de tocar, el R22 sí es un refrigerante que ya va de salida, definitivamente. Hay diferentes alternativas, puede ser HPOs, puede ser R32, puede ser, hay muchas, cada fabricante. Ayer escuchaba a uno de los fabricantes un dato muy interesante. Acordémonos que hace 18 años o más, toda la industria del aire acondicionado solo tenía 3 refrigerantes, ¿no? Y todos los fabricantes usaban esos mismos 3 refrigerantes, el 123, el 134A y el 400. Y ahora cada fabricante
maneja sus propios 7 refrigerantes, 8 refrigerantes o 6 refrigerantes, pero hay una variedad impresionante. Hay que buscar el adecuado en cuanto a eficiencia y en cuanto a potencial de calentamiento global. Si mi equipo todavía tiene R22, pero no termina su ciclo de vida, lo mantengo, pero voy pensando en que cuando su renovación llegue, ya voy a buscar un refrigerante de bajo potencial de calentamiento global. Y uno de los métodos que nos mencionan la mayoría de los estándares, incluyendo los mexicanos, y el ARRA y todos, para dar mejor confort y eficiencia, es control individual en los espacios. Más que eficiencia es confort. Mientras más individual sea el control de temperatura, por ejemplo, en una oficina que cada espacio tenga su propio control, imaginémonos un avión, por ejemplo, cada quien abre o cierra esta compuertita que tiene esa tobera, desde el punto de vista de eficiencia, de confort, lo ideal sería que cada uno tuviera su propia controlabilidad de condiciones. Pero esto es inversión muy alta. Sabemos que así pasa. Más en áreas abiertas de oficinas se vuelve muy complicado y sabemos que el confort es percepción, bien nos lo dice la RE 55, es la percepción que tiene la mente de la condición de temperatura y humedad. Entonces, en un espacio que compartimos varias personas, pues no vamos a tener esa percepción igual todos. Y el ARRA 55 y la NMX 7730 y la ISO 7730 también nos dice con que el 20% estén conformes, se dice que el edificio no es enfermo. Si hay más del 20% que no están conformes, tenemos el caso de un edificio enfermo. Entonces, sí, es ideal tener individualizado el control de temperatura, humedad y de ventilación también sería ideal, pero es una inversión muy alta. Entonces, hay que encontrar ese costo-beneficio y el mejor sistema para lograr que un espacio o que los individuos tengan una mayor autonomía y controlabilidad de los sistemas de aire acondicionado. Excelente, muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta por parte de Alfredo Amieva. Nos comenta, ¿cómo podemos realizar un buen envolvente en un edificio ya construido? ¿Hay alguna guía o norma para ello? ¿Perdón, me la repites? Claro. Alfredo Amieva, ¿cómo Sí. podemos realizar un buen envolvente en un edificio ya construido? ¿Hay alguna guía o norma para ello? Qué bueno que lo mencionas. Mira, en México sí tenemos la NOM 008 y la NOM 020. Y el otro día platicando, estamos haciendo ahorita el proyecto de una residencia que se va a remodelar. Una residencia importante, es la residencia de un embajador, ahí para no tener problemas de confidencialidad. Y lo primero que yo les dije es, vamos a aislar los muros, porque es una residencia de más de 50 años. Le dije, en aquel entonces nadie aislaba nada, vamos a aislar los muros exteriores y los techos. El cliente me dice, oye, pero ¿cómo vas a aislar? ¿Me vas a quitar espacio interior? Le dije, no, en los acabados interior quitamos el repellado, ponemos un aislamiento para techos adecuado, que cualquier fabricante le puede decir cuál es, me dice la tecnología para que quede bien adherido, su barrera de vapor, le pongo su mica y pongo el acabado encima y ya puse un aislamiento en muros. En vidrios, en losas también puedo hacerlo, ya sea modificando por afuera o modificando por dentro, y nada más voy a estar perdiendo 3, 5 centímetros de espacio en el interior, que en la mayoría de los casos no es trascendental. Sí le puedo poner aislamiento a los acabados interiores o lo puedo poner por fuera, me tengo que acercar con los fabricantes, hay muchos, y a las losas es más importante. Y hay un aspecto en un edificio existente que es muy, muy simple y que tiene que ver con el efecto de isla de calor. El impermeabilizante de nuestros edificios existentes en Latinoamérica normalmente es rojo. ¿Por qué? Porque simulamos tejas muy bonitas y que era lo que se usaba antes. Ya no usamos tejas. Pongámosle un acabado final blanco. Y eso vamos a evitar que el edificio absorba calor cuando haya una incidencia solar intensa. Simplemente cambiando el color. Entonces, en vidrios puedo
pedirle a los fabricantes, hay membranas, hay películas, puedo cambiar la cancelería. O sea, sí se puede buscar el tema de, en edificios existentes, mejorar esta envolvente. La NOC 008 y 020 en México, insisto, nos dan qué parámetros serían los ideales, pero yo lo que te diría es, más allá de eso, acerquémonos con los fabricantes o con un experto en envolventes, que eso sería mejor, para que él nos recomiende cuáles son esos elementos, porque el fabricante también puede ser que nos quiera vender algo que sea muy costoso o difícil de instalar. Estupendo, muchas gracias. Nos pregunta Oliver Peña, ¿es necesario algún tipo de preparación previa o nivel de conocimiento para realizar la certificación CDP? ¿Esta certificación puede hacerse en línea? Sí, qué buenas preguntas. Mira, si entras tú a la página del ASRAE, ASRAE Internacional, en desarrollo profesional, ahí están las certificaciones y ahí está CDP. Hay una guía que puedes bajar, es gratuita, simple, y ahí está la elegibilidad, que son años de experiencia, que tampoco es que nos pidan tanto. Y ahí puedes ver los temas que abarca, que muchos los abarcamos el día de hoy. Ahí puedes ver los temas sobre los cuales nos basamos para hacer este examen. Sí se puede hacer en línea, se puede hacer tengo entendido que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para la República Mexicana y en las principales capitales de Centro y Sudamérica hay una plataforma que el ASRAE ya tiene un convenio para hacer ese examen en casa. Bueno, en casa me refiero en tu lugar de origen, no en tu casa, sino que hay que ir a un instituto donde te pongan la aplicación y ahí lo hagas, pero no tenemos que ir a Estados Unidos a hacerlo. Eso es una gran noticia. El examen dura 2 horas. Sí se requiere un nivel de conocimiento general de un edificio, pero insisto, no se tiene que ser experto en todo. Y el valor de las preguntas va cambiando dependiendo de la importancia que tiene descarbonización. Yo los animo a que vayan a esa página, bajen esa guía de estudio y en base a eso tomen decisiones. Y si les falta algún tema, pues me puedo acercar a los diferentes organismos o asociaciones a capacitarme en lo que me falta. Muchas gracias, ingeniero. David Sánchez nos pregunta, ¿cómo podemos lograr que los propietarios adopten prácticas de mantenimiento eficientes que reduzcan el impacto ambiental? El tema del costo es una gran limitante para que opten por opciones sustentables. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias por esa pregunta y es lo difícil. Y así como puse un ejemplo de un chiller que llevaba más de 25 años funcionando, no lo cambiaban porque había un costo. Cuando les hicimos los números, aquí el tema es números. Cuando les hicimos los números de cuánta energía consumía ese chiller por tener una eficiencia tan antigua comparada con un chiller de hoy, con muy buena eficiencia y con un refrigerante adecuado, o bueno, de bajo potencial de calentamiento global, y le dijimos en cuánto tiempo retornaba la inversión y después se quedaban los ahorros, es la única forma. Los dueños, me queda muy claro, tienen que cuidar su inversión. Entonces, la única forma que tengo yo para decirles, oye, esto es sustentable y ayuda a que no afectemos al planeta es, te conviene en tu bolsillo. Y hay que hacer esos numeritos. Hay varios softwares que nos ayudan a hacerlo. Me puedo acercar a los fabricantes. En este caso estamos hablando de HVAC. Me puedo acercar a ellos, pero me puedo acercar a los fabricantes de iluminación y decirles, oye, al dueño, sí, te va a costar ahorita un poco, vas a tener que hacer una inversión, pero la vas a recuperar en tanto tiempo y después puro ahorro. Y entonces en tu bolsillo hay más dinero. Tiene que ser por ahí, si no, por norma o por obligatoriedad todavía no se va a dar. Muchas gracias. Voy con la siguiente pregunta de Julio Montes. ¿Cree que funcione de una manera correcta poner aislamiento en los muros y techos que tengan una incidencia solar directa y que los demás muros que no tienen como tal una incidencia solar no cuenten con dichos aislamientos? Fíjate que esa es una muy interesante pregunta. Acordémonos que la carga térmica de la envolvente se da por convección, una es decir, por el diferencial de temperatura, y otra es la incidencia solar.
El método más efectivo para incidencia solar, creo yo, es elementos externos que me generen sombras. En el techo obviamente no tengo, pero pueden ser celdas fotovoltaicas o cosas así. Quiere decir que es más económico efectivo poner un volado a poner... El aislamiento en definitiva sí es muy importante, pero como el aislamiento es un coeficiente de transferencia térmica global que tiene que ver con la temperatura exterior y temperatura interior, ahí sí te recomiendo ponerlo en todos. Ayuda más en los que tienen incidencia solar directa, sí. Pero sí, aún en los que no tienen la incidencia solar directa, tienen en la temperatura exterior, por poner un ejemplo, a 35 grados y adentro quieres 22, tengo que evitar ese flujo térmico y tiene que ser con aislamiento, aunque no le esté pegando el sol. Entonces, mi recomendación es, cuando haya alta incidencia solar, sí poner elementos pasivos externos y el aislamiento para evitar la convección, la entrada o el flujo de transferencia de calor. Excelente, ingeniero Darío. Por ahora son las preguntas que tenemos. Si gusta darnos un mensaje a manera de conclusión para terminar su ponencia. Sí, muchísimas gracias a todos. Para mí es muy importante que todos entendamos que ya es nuestro momento, que somos responsables. No es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de todos actuar. Busquemos en todos nuestros proyectos, sea cual sea nuestro rol, como diseñador, como fabricante, como distribuidor, como usuario, todos podemos hacer algo y empecemos en nuestros hogares. Cuidemos la energía que consumimos en nuestros hogares, cuidemos el agua que consumimos en nuestros hogares, mejoremos la calidad del ambiente interior en nuestros hogares y estaremos haciendo un gran paso al inicio. Muchísimas gracias a todos y que tengan un gran día. Muchas gracias a usted, ingeniero, y por supuesto gracias a Ivalca por esta participación en la quinta edición del SIC 2024. Esperamos verlo en la siguiente edición. Con gusto. Excelente día.